resolución de los problemas de química, ¿sí? En la hoja que les mandé, digamos, podemos establecer dos categorías grandes de problemas, uno que tiene que ver con la parte estequiométrica y otro que está relacionado más con la parte de los gases. Sin embargo, la parte de los gases no está, o no la ha subido todavía a la plataforma al detalle como para que podamos hacer ejercicios antes de ver la parte teórica. Entonces, pues considerando esto, me parece más conveniente hacer hoy todos los problemas relacionados con la estequiometría y dejar para quizá la sesión, puede ser que la adelantemos al lunes o hagamos una doble, una el lunes o el martes y otra el jueves, de tal manera que pues podamos abordar el tema de los ejercicios sobre cinética de gases, ¿de acuerdo? Entonces, hoy voy a hacer hasta el problema número 9, ¿de acuerdo? Para que ustedes no sientan que vamos a hacer problemas que no hemos visto en la teoría, ¿sí? Creo que adelantar conceptos haciendo ejercicios no es lo más conveniente. Lo más propicio es primero adelantar la teoría y posteriormente pues vemos los problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar, si les parece, con el ejercicio número 1, ¿sí? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Voy a hacerlo todo con rotulador negro porque me doy cuenta, en el vídeo sí se ven mejor los otros colores porque la otra cámara que utilizo es de mejor calidad, pero ahora tengo el teléfono, entonces pues no es lo más conveniente. Creo que el negro es lo que mejor se ve, entonces vamos a utilizar el color negro, ¿sí? Bien. Dice el ejercicio 1, dice ajustar la siguiente ecuación química, ¿sí? Y habla del... A ver... Sí, es clorato de potasio, que genera cloruro de potasio más oxígeno. Bueno, si recuerdan, había una serie de pasos que secuencialmente había que seguir para poder pues ajustar una ecuación química de una manera lo más sencilla posible. Uno de ellos decía que cuando encontrábamos un elemento solo, ¿sí?, había que ajustarlo al final, ¿sí? Entonces, va a ser exactamente el procedimiento que vamos a seguir, ¿sí? Bueno, tenemos un potasio, ¿sí? Un cloro, y tenemos 3 oxígenos. Aquí tenemos 2 oxígenos. Bueno, si ponemos aquí 3 oxígenos, ¿sí? Aquí tendríamos 6. Y aquí tendríamos 3, por lo tanto aquí tenemos que poner un 2, ¿de acuerdo? Tenemos que poner un 2. Si ponemos aquí un 2, ¿sí? Tendríamos 2 por 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. ¿Cómo habría que complementar? 2 cloros y 2 potasios con un 2 aquí, ¿de acuerdo? Tendríamos como coeficiente estequiométrico 2 para el clorato de potasio, 2 para el cloruro de potasio y 3 para el oxígeno molecular, ¿de acuerdo? De esta manera tendríamos asegurada la conservación de la masa en términos atómicos, ¿sí? Sí. Vamos a hacer el problema número 2, la siguiente reacción química, ¿sí? En este caso, nos dice el problema que el ácido clorhídrico reacciona con el calcio para generar cloruro de calcio más hidrógeno, ¿de acuerdo? Más hidrógeno. Entonces, bueno, pues vamos a ver, tenemos un cloro, bueno, tenemos 2 hidrógenos, pero vamos a utilizar la misma metodología. Vamos a dejar el elemento que está aparte para el final. Un cloro, 2 cloros. Aquí tendremos que poner 2. Y entonces tenemos los cloros, ¿de acuerdo? Tenemos un calcio, y tendríamos 2 por 1, 2 hidrógenos, ¿de acuerdo? Simplemente 2 hidrógenos, 2 cloros, un calcio. De esta manera tendríamos equilibrada ya
la ecuación química. Sería el coeficiente estequiométrico 2 para el ácido clorhídrico, 1 para el calcio, 1 para el cloruro de calcio y 1 para el hidrógeno molecular. Y de esta manera tendríamos nuevamente balanceada la ecuación química. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a continuar. Vamos a seguir con el problema o ejercicio número 3. ¿Sí? En este caso tendremos que el litio reacciona con el nitrógeno para generar, ¿sí?, litio-nitrógeno. ¿De acuerdo? Fíjense, el litio aquí tiene un solo átomo, aquí tiene 3, por lo tanto aquí tendríamos que tener 3, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos 2 nitrógenos, aquí tendríamos 2 nitrógenos, fíjense. Cuando ponemos este 2 aquí, ya no tenemos 3 litios, ¿sí? Tenemos 2 por 3, 6. Este tendríamos que modificarlo. Y si ponemos aquí 6, ¿de acuerdo? Ya tenemos 6 litios, 2 por 3, 6 litios. Tendríamos este correctamente. Y 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Tendríamos 6 como coeficiente estequiométrico, 2 para aquí, perdón, 1 aquí y 2 en la otra parte de la reacción. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos balanceada la ecuación correspondiente al ejercicio número 3. ¿Sí? Si no me dice nada, entiendo que no hay dudas. Ya, con eso, si tienen alguna duda, pues ustedes me interrumpen y resolvemos la duda, ¿vale? Bueno, vamos a proceder con el problema número 4, ¿sí? Con el número 4. Dice, ¿cuál es la masa de... Si nos preguntan por la masa, nos está solicitando que demos la respuesta en gramos, ¿de acuerdo? Siempre es importante. Dice, ¿cuál es la masa de 44.8 litros de hidrógeno? 44.8 litros de hidrógeno que están en condiciones de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Bueno, y nos da como dato adicional que el peso molecular del hidrógeno es 1 gramo por mol. Bien. ¿Cómo vamos a plantear este problema? Pues inicialmente tenemos que considerar que estas condiciones a las cuales está el gas son las que denominadas condiciones estándar, ¿sí? Condiciones estándar. Y hemos de relacionar las condiciones estándar con el volumen que ocupa un mol bajo estas condiciones. Y para ello debemos correlacionar que un mol de cualquier gas a estas condiciones, ¿sí?, ocupa 22.4 litros. ¿De acuerdo? 22.4 litros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos 44.8 litros de hidrógeno. Bueno, pues entonces vamos a establecer la relación de proporcionalidad. Si un mol de hidrógeno a estas condiciones ocupa 22.4 litros, ¿sí?, 44.8 litros ocuparán X volumen, ¿sí? Resolvemos esa regla de equivalencia y tenemos que 44.8 por 1 entre 22.4 nos va a dar los moles de hidrógeno, ¿sí? Si dividimos 44.8 entre 22.4, pues nos da exactamente 2 moles de hidrógeno, ¿sí? 2 moles de hidrógeno. Ahora, lo que nos está solicitando el problema es que demos esa respuesta en términos de masa, de gramos. Para esto tenemos que utilizar esta relación, en la cual el número de moles se relaciona con los gramos y el peso molecular de la sustancia. En la parte del enunciado del problema nos indica que el peso molecular del hidrógeno es 1 gramo por mol. Por lo tanto, sustituimos en la ecuación y decimos que 2 moles, ¿sí?, por su peso molecular correspondiente, que es 1 gramo por mol, nos daría la cantidad de gramos. Bueno, este mol y este mol se me va, 2 por 1 me queda 2 gramos de hidrógeno. Es exactamente lo que pesa 44.8 litros. ¿Sí? 2 gramos. ¿De acuerdo? Bueno.
Supongo que no hay dudas, entonces voy a continuar con el siguiente problema. Nuevamente, lógicamente estos problemas, aunque los estoy haciendo aquí ahora directamente, tengo una hoja donde los resuelvo y luego yo se la mando, ¿sí? Luego yo se la mando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente problema. ¿Sí? El problema número 5. Dice, calcular la composición porcentual del compuesto Ni2CO3, ¿sí? Carbonato de níquel, ¿de acuerdo? El carbonato de níquel. Bueno, entonces, ¿cómo se hace este cálculo de la composición porcentual? Pues tenemos que plantearlo de la siguiente manera. Primero, ¿qué debemos hacer? Calcular el peso molecular de la molécula, ¿sí? El peso molecular de la molécula. Y para ello tenemos que ir a la tabla periódica y obtener el peso molecular del níquel, ¿sí? El peso molecular del carbono, el peso molecular del oxígeno, ¿sí? Del níquel, a ver si lo tengo por aquí, el peso molecular del níquel es 58.59, ¿sí? 58.59. El del carbono es 12 y el del oxígeno es 16. ¿De acuerdo? Acuérdense que todo esto viene definido en gramos por mol. Pues simplemente vamos a la fórmula química y vamos a establecer el peso en base a los subíndices que encontramos en la fórmula sintética, ¿sí? Entonces vamos a hacer que para el níquel tendríamos 58.59 por 2 átomos que hay presentes en la molécula. Más, ¿sí? Un carbono del carbonato, pero como hay 3 grupos carbonato, entonces tendríamos que multiplicarlo por 3. Entonces tenemos el peso atómico de cada átomo multiplicado por 3. Y finalmente, respecto al oxígeno, tendríamos 16 por 3 átomos que están presentes en cada grupo carbonato por 3 grupos carbonatos. Entonces tendríamos 16 por 9, ¿de acuerdo? Y con esto tendríamos el peso molecular del carbonato de níquel. Y esto nos da 297 gramos por mol, ¿sí? 297, no le puse decimales. Seguramente, bueno, si ustedes han puesto decimales, pues lógicamente les va a salir un resultado muy parecido, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve tener el peso molecular del carbonato de níquel? Porque con esa cifra vamos a asumir que 297 gramos es el 100% del peso molecular, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, con estos datos que tenemos aquí, ¿sí? En este caso serían 58.59 por 2, pues son 117.18, ¿sí? Estos son 36, estos son por 6, 54, 5, me promedio de 5, 14, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la cantidad de gramos que aporta cada uno de los elementos al peso completo de la molécula, ¿sí? Entonces, teniendo que 297 gramos es el 100%, para el caso del níquel, ¿sí? 117.18 será X. Y resolviendo esa ecuación, pues diremos que 117.18 por 100 y entre 297 nos dará el tanto porcentual, ¿sí? del peso que corresponde al níquel en la molécula. Esto nos da 39.43, ¿sí? 39.43, ¿de acuerdo? De la misma manera, para el carbono, pues tenemos que hacer esta relación, pero sustituiremos la parte proporcional para el carbono, que en este caso serán 36. Y para el carbono tendríamos 12.11%. Y finalmente, para el oxígeno, pues sustituiríamos aquí el valor 144, que es la cantidad de oxígeno que hay por molécula de carbonato de níquel. En este caso nos da 48.45. ¿Sí? De esta manera tenemos
calculado el tanto porcentual que aporta cada uno de los elementos para finalmente, ¿de acuerdo?, generar la molécula de carbonato de níquel. ¿Sí? Bueno. Voy a continuar con el problema. Vamos a hacer ahora... Vamos a continuar con el problema número 6, ¿sí? El problema número 6. El problema número 6, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Dice, ¿cuál es la composición porcentual de la sacarosa? Y nos da la fórmula de la sacarosa, que es C12H22 o 11, ¿sí? Acuérdense que la sacarosa es una molécula de glucosa con un enlace O-glicosídico unido a una molécula de fructosa, ¿sí? Es el azúcar común, ¿sí? Pues si tienen curiosidad, creo que el nombre químico correcto es alfa-D-glucopiranosil, beta-D-fructofuranósido o alguna cosa así. Exactamente, igual me he equivocado algún prefijo o algún sufijo, pero eso es exactamente la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, operamos de la misma manera. Para obtener el planteamiento, primero tenemos que obtener el peso molecular de la sacarosa. Y para eso vamos a considerar la información que nos da el problema, teniendo en cuenta que el peso molecular del carbono es 12 gramos por mol, del hidrógeno es 1 gramo por mol y del oxígeno son 16 gramos por mol. Entonces simplemente calculamos, decimos, el peso molecular será, para el caso del carbono, 12 por 12 más 22 por 1 para el caso del hidrógeno, más 16 por 11 para el caso del oxígeno. Aquí tenemos 144 gramos que aporta el carbono, 22 gramos que aporta el hidrógeno y el oxígeno son 176, ¿sí? Si no me equivoco, son 176. Pues normalmente hacemos la misma operación. Asumimos, ¿sí? Esta suma primero son 144, 176 y 22. 6 y 2, 8 y 4, 12. 1, 5 y 7, 12, 14 y 342, ¿de acuerdo? 342 gramos por mol es lo que pesa la glucosa. Entonces, operamos de la misma manera. Asumimos que 342 gramos es el 100% del peso molecular. Por lo tanto, para el caso del carbono, 144 será X, para el caso del hidrógeno serán 22 y para el caso del oxígeno serán 176. ¿Sí? Entonces simplemente resolvemos esa ecuación, ¿sí? Esa regla de proporcionalidad, y nos va a dar, ¿sí?, para el caso del carbono, 42,10%, para el caso del oxígeno, 6,43%, y para el caso del oxígeno, 51,46%. ¿Sí? Esta es la composición porcentual de la molécula de sacarosa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar con el problema número 7. ¿Sí? Este era muy sencillo. Si han hecho el anterior, pues este es exactamente igual, nada más que se utiliza la molécula de sacarosa. Simple. Ok. Fíjense, el problema 7 dice: ¿qué afirmación es falsa en relación con la siguiente reacción química sin ajustar? ¿No? Y nos pone la reacción química, dice que CH4, que es metano, reacciona con oxígeno
para generar CO2 y agua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ajustar primero la reacción. ¿De acuerdo? Fíjense, tenemos un carbono, 4 hidrógenos, aquí tenemos 2, para ajustar tendremos que poner aquí un 2, y de esta manera tendremos 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos hay? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2 y 2, 4, por lo tanto tendremos que poner aquí un 2, ¿sí? De esta manera tenemos un carbono, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 oxígenos, y aquí 2 más 2 por 1, 2, 4 oxígenos. De esta manera tendríamos equilibrada o balanceada esta ecuación química. Esta ecuación química es una ecuación característica de un proceso de combustión. ¿Por qué? Porque este compuesto es un combustible, ¿de acuerdo? En las reacciones de combustión veremos que hay un combustible y un comburente, ¿de acuerdo? Para que se pueda dar una reacción exotérmica, ¿sí? Se queme el combustible, debe haber comburente. Por lo general, la estequiometría de estas reacciones asume que se consume todo el combustible porque hay exceso de oxígeno. Pero veremos este tipo de reacciones posteriormente. Bien, esta entonces es la reacción balanceada. ¿Y qué nos dice la estequiometría de la reacción? Que un átomo o un mol de metano va a reaccionar con 2 moles de oxígeno para generar 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. ¿Sí? Esta es la estequiometría. Entonces, fíjense, vamos primero a la primera parte de la pregunta, que es balancear la ecuación. Acabamos de hacer, vamos a hacer la parte B. Y en la parte B hay 5 incisos. ¿Sí? Vamos al B1. Dice, la reacción de 16 gramos de metano, 16 gramos de metano, da 2 moles de agua. Genera 2 moles de agua. Bueno, pues para poder dar respuesta a esto, primero que tenemos que saber es cuántos moles son 16 gramos de metano. Para eso tenemos que acudir al peso molecular del carbono y al peso molecular del hidrógeno. En este caso son 12 por 1 más 4 por 1, y esto nos da 16 gramos por mol. ¿Cuánto dice el problema que se están quemando? 16 gramos. Por lo tanto, utilizando esta expresión matemática, el número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Tenemos que en este caso son 16 gramos dividido por 16 gramos, nos genera exactamente 1 mol de metano. ¿Sí? Es lo que se está utilizando. Entonces, 16 gramos de metano es decir lo mismo que se está utilizando 1 mol de metano. ¿Qué nos dice la estequiometría? Que 1 mol de metano genera 2 moles de agua. ¿Sí? Y 16 gramos de metano es exactamente 1 mol, por lo tanto debe generar 2 moles de agua. ¿Qué es lo que nos dice la opción? Que 16 gramos de metano generan 2 moles de agua, por lo tanto esta opción será verdadera. ¿Sí? Será verdadera. ¿De acuerdo? Ya acabamos de razonar y nos da como verdadera. Bien. Vamos a ir a la opción B. Vamos a ponerla como B2. ¿Sí? Dice, la reacción de 16 gramos de metano, que ya hemos visto que era 1 mol, ¿sí? Da 48 gramos de agua. Bueno, pues tenemos que ver cuántos son 48 gramos de agua. Y para ello hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos el peso molecular del hidrógeno, que en este caso será lo que aporte 1 por 2 más el oxígeno, que son 16. Y esto nos da 18 gramos por mol. ¿Sí? Bien. Si consideramos otra vez la estequiometría, decimos que 1 mol de metano, que son 16 gramos de metano, debería generar 2 moles de agua. ¿Cuántos gramos son 2 moles de agua? Pues vamos a ver. ¿Sí? Nuevamente, número de moles, gramos partido por el peso molecular. Y esto nos da, que estaba pidiendo 48 entre 18, ¿sí?
¿Cuánto? Háganme esta cuenta, 48 entre 18. No va a dar 36, eso está claro, ¿sí? 2.66. 2.66. Bueno, 48 gramos de agua son 2.66 moles, que es lo que acabamos de calcular aquí. Por lo tanto, un mol de metano, que son 16 gramos, ¿genera 48 gramos de agua? No. Por consiguiente, esta opción es falsa. ¿Sí? Esta opción es falsa. Vamos a continuar con la B3. ¿Sí? Con la B3. Dice, la reacción de 32 gramos de oxígeno, 32 gramos de oxígeno, ¿sí? Genera 44 gramos de dióxido de carbono. De dióxido de carbono. Pues bueno, la estequiometría que nos dice que 2 moles de oxígeno generan 1 mol de CO2. ¿Sí? Si hacemos la transición a gramos, decimos que en este caso el oxígeno pesa 32 gramos por mol, ¿no? Porque son 16 por 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como son 2, tendríamos que son 64 gramos de oxígeno generan, ¿cuál es el peso molecular del CO2? Pues serían 16 por 2, que son 32, más 12. Esto nos da 44, ¿verdad? 44 gramos de CO2. Esto es lo que nos dice la estequiometría, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo el problema? Que 32 gramos de oxígeno genera 44 gramos de CO2. Ya hemos visto que no, que son 64 gramos de oxígeno los que van a dar 44 gramos de CO2. Por consiguiente, la opción B3 también es falsa. ¿De acuerdo? También es falsa. Vamos a continuar con la siguiente opción. En este caso sería la B4, ¿vale? Dice, 2 moléculas de metano requieren 4 moléculas de oxígeno. Se entiende que es para reaccionar completamente. Estamos asumiendo que el rendimiento es del 100%. Bien, fíjense, ¿qué nos dice la estequiometría? Que una reacciona con 2. Pero si sacamos factor común, multiplicamos por 2 y por 2, efectivamente, ¿qué nos estaría dando? Que lo mismo que para una molécula de metano requiere 2 de oxígeno, 2 moléculas de metano requerirían 4 moléculas de oxígeno, que es exactamente lo que está proponiendo el problema. Por lo tanto, esta opción es verdadera, ¿sí? Acuérdese que los coeficientes estequiométricos no solo aluden al número de moles, también aluden a las moléculas, ¿sí? Una molécula reacciona con 2, un mol reacciona con 2 moles, ¿sí? Simplemente es una relación de proporcionalidad. Asumimos que una molécula reacciona con 2 y 6,022 por 10 a la 23 moléculas, pues reaccionan con 12,044 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Bueno, esa sería la opción B4 y vamos a finalizar con la B5, ¿no? Que dice 2 moles de metano, ¿sí? 2 moles de metano dan 88 gramos de dióxido de carbono. Bueno, pues vamos a la estequiometría, decimos que un mol de metano genera 1 mol de CO2, ¿sí? Por lo tanto, 2 moles de metano, que es lo que están pidiendo, deberían producir 2 moles de CO2, ¿sí? Simplemente hacen 1 es a 1, como 2 es a X. 2 por 1 entre 1, el 1 no se me va y quedan 2, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver si 2 moles
se corresponde con 88 gramos. Antes veíamos que el peso molecular del CO2 eran 44 gramos por mol, porque eran 16 y 16, 32, más 12 del carbono, 44. Si multiplicamos 44 por 2, que son los 2 moles, nos da 88, que es efectivamente lo que está solicitando el problema. Por lo tanto, es cierto que 2 moles de metano generan 88 gramos de CO2. Sí, es verdadera. Y con esto terminaríamos el problema número 7. Bien, vamos a continuar. Dice, problema número 8. ¿Sí? El número 8. Dice, uno de los métodos de obtención de cloro es hacer reaccionar el ácido clorhídrico y el óxido de manganeso. Bueno, vemos el óxido de manganeso reacciona con el ácido clorhídrico para generar manganeso cloruro más cloro más agua. ¿Sí? Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que hacer para plantear este problema es ajustar la reacción para que nos dé la estequiometría, las relaciones de proporcionalidad en los procesos de reacción química. Entonces, vamos a operar de la misma manera. Tenemos un manganeso, dos oxígenos, un oxígeno. Entonces, vamos a ajustar el oxígeno. Ya tenemos 2 oxígenos. Un hidrógeno. Tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces, tendríamos aquí que poner un 4. ¿Sí? 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. Un manganeso, oxígeno 2, 2 por 1, 2 oxígenos. ¿Qué nos queda ajustar? El cloro. Tenemos 4 cloros. 2 cloros más 2 cloros, 4 cloros. ¿Sí? Esta es la reacción ajustada. Y que la proporción estequiométrica nos dice que un mol de óxido de manganeso reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico para generar un mol de cloruro de manganeso más un mol de cloro más 2 moles de agua. ¿Sí? La proporción estequiométrica que nos da luego precisamente la clave para calcular las proporciones. Fíjense, ¿cuál es la pregunta que nos da el problema? Dice, ¿qué volumen de cloro? Entonces, tendremos que dar, si nos está solicitando el volumen, la respuesta habrá que darla en litros. ¿Sí? ¿Qué volumen de cloro se obtendrá cuando reaccionan 9.5 gramos de ácido clorhídrico? ¿Sí? De ácido clorhídrico. Y luego dice, si se miden condiciones normales. Ya hemos visto 0 grados y una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Bueno, en este problema tenemos que considerar 3 tipos de variables, 3 tipos de unidades. Por una parte, ¿sí? Los gramos, por otra parte, los moles y por otra parte, los litros. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear el problema. Si nos dice que reaccionan 9.5 gramos de ácido clorhídrico, primero tenemos que considerar, para producir cloro, que 4 moles o 4 moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí?, reaccionan con óxido de manganeso para generar una de cloro. Ahora es la siguiente pregunta. ¿Cuántos moles son 9.5 gramos de clorhídrico? ¿Sí? ¿Cuántos moles son? Entonces, para eso debemos obtener primero el peso molecular del ácido clorhídrico y para eso vamos a la tabla periódica, vemos que el cloro son 35.5 gramos por mol y el hidrógeno es 1 gramo por mol. Eso nos da, ¿sí?, un peso molecular de 36.5 gramos por mol. Pues simplemente asumimos, ¿sí?, si 36.5 gramos es 1 mol, entonces 9.5 gramos será X, ¿sí? O también pueden hacerlo con número de moles, gramos partido por el peso molecular. Simplemente 9.5 entre 36.5. De las dos maneras vamos a obtener el número de moles, ¿sí? Y esto nos da un valor de... tengo esta cosa aquí, ¿sí? Nos da
0.0, perdón, esto nos da 0.026 moles. No, 0.26 moles, ¿sí? Nos da 0.26 moles, que es exactamente el valor que tenemos que llevar a la proporción estequiométrica, ¿sí? Vamos a borrar para que se quede un poquito de sitio. ¿Sí? Sabemos que 9.5 gramos de cloro son 0.26 moles. Entonces, establecemos esta norma de proporcionalidad. 0.26 por 1 entre 4 nos va a dar la cantidad de moles de cloro que se van a generar. Y esto nos da una suma de 0.065 moles de cloro. ¿De acuerdo? Esto es la cantidad de moles que van a producir 9.5 gramos de ácido clorhídrico. Pero lo que nos está pidiendo el problema es el volumen en litros de cloro, ¿sí? Como nos indica que está en condiciones normales, pues sabemos que un mol de cloro ocupa 22.4 litros, ¿sí? Pero no tenemos un mol, tenemos 0.065 moles. Por lo tanto, esto ocupará este volumen y para ello hacemos 0.065 por 22.4 litros, ¿sí? Entre un mol. Este mol y este mol se me va y esto me va a quedar 1.45 litros de cloro. ¿De acuerdo? Esto es la cantidad de cloro que se va a producir a partir de 9.5 gramos de ácido clorhídrico expresado en litros. ¿Sí? Expresado en litros. Creo que hice un problema muy similar en el vídeo de ejercicios y supongo que pues, les habrá ayudado, ¿no? Por lo menos a alguno de ustedes. Bien, vamos a seguir con el siguiente problema. No hay ninguna duda hasta ahora, todo lo entienden, supongo, si no me lo hubieran interrumpido, digo yo. Sí, todo está bien, profe. Ok. Bueno. Vamos con el problema 8 bis. Aquí le puse 8. Que lo vamos a poner el 8 bis, ¿vale? El 8 bis. Bueno. Dice, la magnetita es un mineral con una composición de 78% de este compuesto, ¿sí? Magnetita tiene 78% de óxido de hierro, ¿sí? De óxido de hierro, ¿de acuerdo? Dice, el resto son impurezas que no contienen hierro. En geología, pues hablan de la vena y de la ay, no me acuerdo del otro término, ¿sí? Bueno. Dice, el resto son impurezas. Si en una beta, ¿sí? La beta simplemente es el lugar en la Tierra donde se encuentra la magnética. Si en una beta el contenido de magnetita es del 65%, ¿sí? En la beta, la ley o el porcentaje de pureza es del 65%, dice, ¿qué cantidad máxima de hierro puro podremos obtener a partir de 1.500 kilogramos de mineral extraído? 1.500 kilogramos de mineral extraído. Bueno, pues entonces, aquí vamos a primero plantear que si se extraen 1.500 kilogramos en una beta del 65%, ¿cuánto del mineral que obtenemos es exactamente magnetita? Entonces, vamos a asumir que 1.500 kilogramos es el 100%, ¿de acuerdo?, del mineral que se extrae. Por lo tanto, el 65% del mineral será magnetita. Entonces, 65 por 1.500 entre 100. Este porcentaje con este porcentaje se me va, ¿sí? Y esto me queda que son 975 kilogramos es magnetita.
¿Sí? Vamos a dejarlo aquí arriba puesto. 975 kilogramos es magnetita, ¿de acuerdo? Bien. Esto es la parte del mineral que es magnetita. El resto es la ganga, ¿no? La otra parte del mineral que no se usa. Ahora dice, ¿qué cantidad de hierro? Entonces vamos a decir, ¿sí? 975, ¿sí? Es el 100% de la magnetita. Pero la magnetita de por sí no es 100% pura, tiene una pureza del 78%. Entonces tenemos que hacer exactamente el mismo razonamiento. Si 975 es el 100% de la magnetita, pero me están preguntando por el hierro, primero tendremos que decir que de esta magnetita es exactamente óxido de hierro. Y por lo tanto multiplicamos 78 por 975 entre 100. Este se me va con este y me va a quedar en kilos. ¿Sí? Y aquí tenemos 760.5 kilogramos es óxido de hierro, ¿de acuerdo? 760.5 kilogramos es óxido de hierro. Entonces, el siguiente dato es que 760.5 kilogramos es óxido de hierro. Pero lo que nos está preguntando es por qué tanto hierro puro. ¿Qué tanto hierro puro? Pues entonces ahora, a partir exactamente de la cantidad neta de óxido de hierro, lo que vamos a hacer es calcular el tanto porcentual que aporta el hierro al peso molecular de esa molécula. ¿Sí? Fíjense, tenemos el peso molecular del hierro, ¿sí? Lo tengo. Aquí está. Peso molecular de hierro 55.84. ¿Sí? Y el del oxígeno es 16. Por lo tanto, multiplicamos este por 3 y este por 4. Y esto nos da 167.52 gramos por mol y el otro nos da 48, ¿no? 48 gramos por mol. Que, si lo sumamos, nos genera 215.52 gramos por mol. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver el tanto por ciento, ¿sí? Si 215.52 es el 100% del peso molecular del óxido de hierro 3, ¿sí? 167.52 será la parte correspondiente al tanto porcentual que aporta el hierro. Y entonces tendremos que 167.52% entre 215.52 nos va a dar el tanto por ciento, ¿sí?, que ocupa el hierro. En este caso son 77.72%. El hierro aporta el 77.72% del peso molecular del óxido de hierro. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el razonamiento. ¿Sí? Si tenemos que hay 760.5 kilogramos, que es el 100% de la magnetita, y de eso 77.72 es hierro, entonces ¿cuántos kilogramos de esta magnetita corresponde al hierro? Entonces, tenemos 77.72 por 760.5 y entre 100. Y eso nos da 591.12 kilogramos de hierro puro. ¿De acuerdo? 591.12 kilogramos de hierro puro. Entonces, a partir de 1.500 gramos de magnetita obtenemos, bueno, de mineral, ¿sí? De mineral obtenemos 591.12 kilogramos de hierro puro. ¿Sí? Bueno, simplemente es hacer el mismo razonamiento, nada más que considerar, siempre que tiene que ser el 100% con lo que voy a comparar para poder extraer la fracción que me interesa. Entonces, problema 8.
Y finalmente, vamos a hacer el problema 9, ¿no? El problema número 9. Y con esto terminaríamos la sesión de hoy. Fíjense, dice, ¿qué cantidad de sal? ¿Qué cantidad de sal? Nos explica que es NaCl, que es cloruro de sodio, que es la sal de cocina, ¿sí? Vale. Se obtendrá a partir de 45 gramos de ácido clorhídrico. 45 gramos de ácido clorhídrico y 50 gramos de hidróxido de sodio. De NaOH. Bueno, primero vamos a, en este problema, lo primero que hay que hacer es plantear la ecuación química. En este caso, vamos a ver que el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para generar cloruro de sodio más agua. ¿Sí? Bien. Simplemente les aclaro que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el hidróxido de sodio es una base fuerte. Cuando se mezcla un ácido y una base, se forma una sal correspondiente con el cloro y el sodio, en este caso, más agua. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a balancear esta ecuación para obtener la estequiometría. Nuevamente, tenemos un hidrógeno, dos hidrógenos. Entonces aquí tendremos dos hidrógenos, ¿sí? Dos cloros, ¿de acuerdo? Entonces, 2 por 1, 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 cloros. Y tenemos aquí 2 por 1, 2 sodios. Aquí tendremos que poner 2... Espérame, que se me olvidó contar un hidrógeno, ¿sí? Tenemos un hidrógeno y un hidrógeno, son dos hidrógenos que están aquí puestos, ¿sí? Un cloro, un sodio, y un oxígeno y un oxígeno. Entonces, tendremos ya balanzada la ecuación, ¿sí? Tendríamos que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio para generar un mol de cloruro de sodio más un mol de agua, ¿sí? 1 y 1, 2 hidrógenos. Un cloro, un sodio, un oxígeno. 1 más 1 genera 1 más 1. Entonces, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué cantidad de sal? La cantidad de sal, si no nos explicita nada el problema, nos lo puede dar el número de moles, pero por lo general, cuando nos pregunta esto, es preferible dar la respuesta en gramos. Entonces, tenemos que transitar de moles a gramos. Dice, ¿qué cantidad de sal se obtendrá a partir de 45 gramos de ácido clorhídrico? Bueno, pues entonces primero vamos a saber cuántos moles son 45 gramos de ácido clorhídrico. Y para eso, con el peso molecular, tendremos 35.5 que aporta el cloro, más 1 que aporta el hidrógeno, tendremos 36.5 gramos por mol. Vamos a ver cuántos moles son 45 gramos, ¿sí? El número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular, por lo tanto tenemos que son 45 entre 36.5. Y eso, a ver, me hacen este cálculo, 45 entre 36.5. Es 1 y pico, ¿cuánto es? 45 entre 36.5. 1.23. 1.2. 1.23 moles. ¿De acuerdo? 1.23 moles. Entonces vamos a poner aquí. Ácido clorhídrico es 1.23 moles. Vamos a hacer la misma operación para el hidróxido de sodio. ¿Sí? Para el hidróxido de sodio. Entonces tenemos 50 gramos de hidróxido de sodio. Pues tenemos primero el peso molecular de NaOH. En este caso creo que el sodio son 23 gramos por mol, el oxígeno serán 16 y el hidrógeno será 1, ¿no? Es 23 y 16 son 39 más 1, 40 gramos por mol. Nuevamente tenemos, como lo
moles, gramos partido por el peso molecular, por lo tanto tendremos que son 50 entre 40. ¿Sí? ¿Cuántos son 50 entre 40? 1.25. 1.25. Y de NaOH tenemos 1.25 moles. Ok. Bueno. Nos está preguntando la cantidad de sal que se va a producir con, ¿sí? Esta proporción. Bueno, si 1, ¿sí? Un mol reacciona con 1, 1.23 reacciona con 1.23, ¿sí? Si hacemos esto, ¿sí? X es 1.23 por 1 entre 1, este se me va y me queda 1.23. Como está un poco limitante el clorhídrico, hay 0.02 moles de hidróxido de sodio que no van a reaccionar, ¿sí? Que no van a reaccionar porque la estequiometría teórica no nos lo permite. Bien, entonces tenemos que solo van a reaccionar tanto de clorhídrico como hidróxido de sodio como mucho 1.23 moles, ¿de acuerdo? De esta manera, como acabamos de hacer el cálculo, podemos discriminar entre aquel reactivo que está en exceso y aquel reactivo que va a actuar como limitante, ¿sí? Bueno, pues entonces, que vemos que 1.23 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? En este caso, lo mismo, 1.23 moles de hidróxido de sodio, ¿sí? Solo podrá generar 1.23 moles de NaCl. ¿Por qué? Porque un mol, ¿sí? Va a producir un mol, ¿sí? 1 produce 1, 1 produce 1. ¿De acuerdo? 1.23 moles de NaCl. Ahora, ¿cuántos gramos son 1.23 moles de NaCl? Pues vamos a hacer otra vez la transición, ¿sí? El número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Y en este caso tenemos 1.23 moles por el peso molecular del cloruro de sodio, que son 35.5 más 23. Eso nos da 35, son 45, 55 menos 2, 53.5. ¿Sí? 1.23 por 53.5. ¿Cuánto me da eso? 65.8. 65.8 gramos de cloruro de sodio. Esa es la respuesta que nos está solicitando el problema. ¿Sí? Yo me perdí ahí en lo último. No, bueno, yo solamente lo hice como parte del cloruro de sodio y puse el peso molecular y lo multipliqué por el 1.25 de moles de hidróxido de sodio. ¿Y por qué usted puso los 23? ¿Dónde puse los 23? ¿Aquí? Ahí sumando en el peso molecular abajo, que está 35.5 de los 23. Porque es del sodio más el cloro. ¿Sí? El cloro son 35.5 más 23 del sodio. ¿Sí? O sea, son del cloro que tiene y del sodio. Claro, sí, mire, el peso molecular del NaCl hay que sacar lo correspondiente al sodio, que son 23 gramos por mol, más lo correspondiente al cloro, que son 35.5. Y ese sumatorio nos da 53.5 gramos por mol. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos que 1.23 moles de ácido clorhídrico solo pueden generar en un rendimiento del 100% 1.23 moles de sodio cloruro, de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos 1.23 moles de la cantidad de producción teórica por su peso molecular y nos va a dar el resultado en gramos. Ah, ¿Sí? Sí, es que lo hice de otra manera y dije, pues qué caray, me confundí, pero ya, gracias, profe. Bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, pues si no tiene ninguna duda, yo lo que voy a hacer va a ser otra vez subir voy a bajar la sesión y la voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan revisar toda la resolución de los problemas con el vídeo delante. ¿Sí? O si tienen alguna duda ahora, alguna aclaración que hacer, no lo sé.
de mi parte todo está claro. Ay, Ashley, no la escucho. No sé si es mi red o la suya. ¿Me escuchan No, bien creo los que demás? claro. Sí, sí lo escuchamos bien. Creo que es Yo- la de ella, ¿no? A ver, perdón, me repiten esto, no lo escuché ahorita, perdón. Que creo que es la red de ella. Sí, ¿verdad? Yo también pienso, porque si no, ustedes me escucharían mal a mí también. Sí. Vamos a darle un minuto a Ashley a ver si ahora tiene mejor red y nos plantea la duda que tiene. Bueno, parece que no llega la red. Mire, no sé si me está escuchando Ashley. No se preocupe, escríbame al correo la duda que tiene y yo con todo gusto me dedico y le doy su respuesta, si la puedo resolver. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna aclaración, un comentario o duda. No, profe, de mi parte no. Bueno. Voy a asumir que si nadie habla, pues entonces voy a asumir que no hay dudas y pues les insisto, voy a subir el vídeo a la plataforma para que ustedes tengan disposición del planteamiento y la resolución y los problemas también se los voy a mandar. Los tengo aquí resueltos. El único que no tengo resuelto es este que, pues bueno, lo dejé un poco sobre la marcha. Pero normalmente los hago un poco antes de la clase para que pues, tengáis los resultados y las cosas más o menos para no retrasarlo las cosas. Sí, Pues profe. si no tienen ninguna otra cosa que hacer, seguramente subiré el vídeo de los gases esta tarde o mañana en la mañana y les emplazaré a reunión antes del jueves para resolver la parte de los problemas referentes a los gases. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces, si no hay nada más que añadir, pues que tengan un buen fin de semana y les veré en la siguiente reunión que probablemente sea lunes o martes. ¿Sí?